Antes de dar la bienvenida a todos y cada uno de ustedes y de pasar las maestras con los niños a la escuela dominical, bueno, las cosas de la tecnología realmente son increíbles. Me dijeron que el domingo pasado la retransmisión que hicimos en directo por lo visto salió bien. A nosotros allí donde estábamos, las indicaciones es que estaba llegando bien, tanto la imagen como el sonido, pero bueno, ya lo que pasaba aquí no controlamos. Pero gracias al Señor parece que llegó bien la retransmisión. Estábamos a casi 10.000 kilómetros de distancia, en San Francisco, en California, en el otro lado de los Estados Unidos. Un viaje de 13 horas de avión cada otro. Y la verdad es que fue un tiempo extraordinario. Estuvimos llevando cultos especiales el día viernes, la famosa isla de Alcatraz. El día viernes, el sábado estuvimos prácticamente todo el día en la iglesia y luego el domingo también a la mañana, y fue, ya digo, un tiempo extraordinario. Tuvimos la oportunidad de ver cómo va marchando esta congregación y estamos muy agradecidos al Señor porque se están haciendo las cosas muy bien. Por supuesto había comida, no solamente las mujeres tienen comida cuando hacen alguna celebración, nosotros también comimos algo. Bueno, yo prácticamente nada, pero los que estaban allí comieron bastante. Y tuvimos, ahí lo pueden ver, nuestro primer aniversario. ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace unos años atrás que íbamos a poder viajar por el mundo entero, verdad? Visitando hermanos, y en esta ocasión una de nuestras congregaciones en los Estados Unidos. Y la verdad que fue un tiempo maravilloso. El viernes solamente fue para los miembros de la iglesia allí presencial, para los miembros también de la iglesia virtual. Ya el sábado, todo el que quería venir podía venir. Vinieron hermanos de otras congregaciones, tuvimos culto a la mañana, comimos, luego también a la tarde, a la noche tuvimos otro. Tuvimos también un tiempo muy bonito, muy extenso de preguntas y respuestas. Y luego el domingo a la mañana, digo a la mañana porque hay 8 horas de diferencia. Y créame que tanto la ida como la vuelta cuesta mucho a uno adaptarse otra vez al horario, ¿no? Cuando uno va para allá, cuando allí están despiertos, uno tiene sueño, y cuando uno viene para acá y la gente duerme, yo estoy toda la noche dando vueltas por la casa y poco a poco adaptándonos, ¿no? Pero tuvimos unas reuniones muy hermosas. Tuvimos también la oportunidad de llevar almas nuevas a los pies de Cristo, que eso es una de las cosas más bonitas y más importantes que puede suceder, por supuesto, en una reunión. Conocí a una hermana que había sido durante 27 años miembro muy activo de la Iglesia de los Mormones, allí en Estados Unidos. De hecho, me comentaba que sus hijas se casaron en el famoso templo de los Mormones en el estado de Utah, en Estados Unidos. Y ella tuvo un encuentro con Cristo tremendo. Y todas sus hijas las logró llevar también a los pies de Cristo, y ella vive a 8 horas de ese lugar donde estábamos celebrando el culto. Nosotros todavía en San Francisco no tenemos un local, digamos, propio o digamos como este que podemos alquilarlo, sino que ese es el salón de un instituto, de un colegio. Solamente los hermanos se pueden congregar ahí los días domingo. Durante toda la semana están los chicos estudiando en la escuela y ellos ven el culto, como lo vieron ustedes el domingo pasado, por esa pantalla grande que ustedes vieron ahí. Y esta hermana viajó 8 horas en coche, con 5 mujeres más que la acompañaron, y una de ellas aceptó al Señor cuando hicimos un llamado. Después tuvieron que volver otras 8 horas a su respectivo hogar, porque viven cerca de la ciudad de San Diego. Ellas hicieron noche el día sábado allí. Pero me impactó muchísimo ver cómo el Señor ha llevado su palabra a rincones donde jamás en la vida habíamos pensado que llegaría la palabra. Ver a personas que hicieron 8 horas en coche de ida y 8 horas de vuelta para ir a un par de cultos y darle las gracias públicamente al Señor por lo que estos años han representado para ellas, es realmente espectacular. Pero aún más me sorprendió saber que esta hermana, que fue durante 27 años miembro de la Iglesia de los Mormones, ahora mismo en su casa está llevando un grupo de estudio bíblico con mujeres.
Y estas son las cosas que hace el Espíritu de Dios. Amén, hermanos. Estas son las cosas que hace el Señor. Ese es el grupo de la iglesia. Esos son los miembros de la iglesia de San Francisco. No están ahí las visitas, no están ahí hermanos que vinieron de otras congregaciones. Solamente aparecen ahí los hermanos que forman parte de esa iglesia. Aparte de ese precioso grupo de hermanos, hay 6 hogares donde se hacen reuniones. Todas las semanas hay 6 hogares diferentes donde se dan estudios bíblicos con la finalidad de alcanzar almas nuevas. Y el objetivo es cada vez que haya más hogares, que sean como hogares evangelísticos, donde se predique la palabra y después puedan venir a los respectivos cultos. Vieron por ahí una bandera venezolana en una mesa, y es que el domingo a la mañana hubo comida de todas las naciones representadas, porque ahí hay hermanos de Colombia, de Venezuela, hermanos de México, hermanos de muchos países, y cada uno hizo su comida típica y cada uno iba por la mesa pues cogiendo el plato que más le gustaba, ¿no? El que más quisiera comer. Así es que doy gracias al Señor por esta obra que el Señor ha levantado ahí en ese lugar. Y estamos muy agradecidos porque al día siguiente, el día lunes y martes, nos llevaron a este parque espectacular que yo, mientras grabábamos algunos devocionales y sacábamos algunos vídeos y fotografías, yo le decía a Luis, que fue el que me acompañó en esta ocasión, ahí estábamos grabando un devocional, es imposible en estas fotografías poder transmitir la grandeza de ese parque. Allí se ve la mano de Dios por todas partes. Ahí están los árboles más grandes del mundo, las famosas secoyas, unos árboles gigantescos. Incluso hay uno de ellos, ahí hay uno caído, pero hay uno de ellos que lo perforaron, no sé si saldrá ahí en la fotografía, creo que está allá al fondo, y se puede meter uno por en medio. Y es realmente impresionante. Ese parque de Yosemite se tarda 7 horas en coche poder recorrerlo todo. 7 horas en coche. Imagínense, en 7 horas casi te vas de una punta a otra de casi de España, ¿no? Y ahí solamente para recorrer ese parque. Allí grabamos algunos devocionales, allí sacamos algunas fotografías y fue un día, digamos, de descanso, donde vimos la mano de Dios, porque la mano de Dios, hermanos, se ve por todas partes. Yo le decía, todas esas paredes que ven ahí son de granito, una altura tremenda. Yo le decía a los hermanos que es una lástima que hay creyentes que han desarrollado como una especie de habilidad para ver al diablo por todas partes. ¿Conocen gente así? El diablo por aquí, el diablo por allá. Y hermanos, perdónenme, pero yo es que a quien veo por todas partes es a mi Dios. Yo veo al Señor por todos lados. Yo cuando veo esas montañas, esos ríos, esos valles, esas cascadas, realmente me quedo con la boca abierta. Digo, Señor, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. El que todavía estamos usando porque no ha terminado, la fotografía que aparece en la portada está pequeñita porque todavía no se ha producido el deshielo. Ahora entraría en el otoño y posteriormente el invierno. Pero ¿quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a poder hacer un devocional justamente en el lugar donde se sacó esa fotografía para plasmarla? Al Señor, y estamos muy contentos por esa congregación hermosa que el Señor ha dado y ha sustentado hasta el día de hoy. A Él toda la gloria y la honra. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Gracias, mi Señor Jesús. Amén. Qué bueno es nuestro Dios. Aleluya. Pueden pasar los niños a la clase de la escuela dominical. Y me pasaron una nota diciéndome que tenemos una visita de unos hermanos que vienen de muy lejos y vienen específicamente para estar con nosotros en el culto de hoy. Son hermanos que vienen desde la República Dominicana, nada más y nada menos. Nuestra hermana Ivana Durán, nuestra Juana Durán, nuestra hermana Rosa Julia y nuestro hermano José Pérez. ¿Dónde están? ¿Se pueden poner de pie los tres? Damos un fuerte aplauso a nuestros hermanos. Dios les bendiga, hermanos queridos. Qué tremendo de tan lejos, ¿no? Me decían los hermanos que esta mañana estuvieron en el puerto de la Cruz, ¿sí? Y esta tarde aquí con nosotros. Y creo que usted me decía que nos lleva siguiendo desde el 2018, cuando yo tenía el pelo negro.
¿Eh? Casi rubio, sí. Bueno, ahora no sé lo que tengo, pero un día fui rubio. Bienvenidos, hermanos. Que Dios les bendiga. Después, por favor, del culto se acercan a los hermanos y les saludan. Me imagino que ustedes se congregan en una iglesia allí en la isla, ¿no? En la República Dominicana. El único país del mundo. Esto es una cosa tremenda. El único país del mundo que tiene la Biblia dentro de la bandera de su país. Ni los americanos, mi hermano. Ni los americanos tienen eso, pero ustedes tienen la honra de tener la Biblia dentro de su bandera. Y dice, ¿qué dice dentro? En Primera de Juan hay un texto ahí que es tremendo. Que no es lo mismo Juan que Primera de Juan. ¿No? No es lo mismo. Mire si no es lo mismo, hermana. Mire si no es lo mismo que un día un pastor le mandó una felicitación a una parejita recién casada y le mandó el texto Primera de Juan 5:8. Pero el que estaba escribiendo se equivocó y puso Juan 5:8. Y hay una gran diferencia porque Juan 5:8 dice 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es el tuyo. Y Primera de Juan 5:8 dice el perfecto amor echa fuera el temor. Fíjate lo que hace un numerito. Claro, cuando el muchacho recibió aquí, dice, ¿tú has tenido 5 maridos? ¿Qué cosa es esto? Por eso hay que tener mucho cuidado con los versículos que se digan bien, ¿verdad? Como me dijo una vez uno, dice, yo leo la Biblia. Porque le digo, pero tú te tienes que leer la Biblia para conocer la voluntad de Dios, para tener una fe madura. Dice, yo leo la Biblia, pastor. Digo, sí, ¿dónde lee usted la Biblia? Dígame algo de la Biblia. Dice, yo leo, y se inventó. Dice, yo leo en Jeremías. ¿Usted lee Jeremías? ¿Qué lee usted de Jeremías? ¿Qué es Jeremías? A ver, y me dice, bueno, ya el apellido no me lo sé, me dice. Fíjate tú. Tremendo. ¿Ya pasaron los niños a las clases? ¿Sí? Ok, muy bien. ¿Hay alguien más que esté de visita por primera vez en esta tarde entre nosotros? ¿O ya todos han estado con anterioridad en la iglesia? Todos han estado aquí. Muy bien. Vamos a orar un momentito y darle gracias al Señor. Este es el momento que los hermanos en diferentes lugares ya se están conectando, ¿verdad? Dejando el tiempo de alabanza en sus lugares para seguir la predicación en vivo y en directo y disfrutar en esta tarde de la palabra que el Señor tenga para nosotros en el día de hoy. Alabado sea tu nombre, Señor. Te damos muchísimas gracias, Padre Santo, por este privilegio tan maravilloso que nos das de estudiar tu palabra, abrir este santo libro inspirado por tu Espíritu Santo, Señor, a través del cual tú siempre nos hablas, siempre nos ministras, siempre nos fortaleces el ánimo y la fe. Y pedimos que en esta tarde, Señor, siga siendo así, Señor. Que lo que hablemos, que lo que tú hayas puesto en nuestro corazón sea de bendición para todos los que van a escuchar este mensaje. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo pedimos todo. Amén y amén. Yo estaba leyendo anoche a altas horas de la madrugada, porque no tenía sueño, en el libro de los Hechos, uno de los relatos donde se cuenta la conversión del apóstol Pablo, más conocido como Saulo de Tarso. Este hombre causó mucho daño a la iglesia, porque él creía que su deber era perseguir a los cristianos e impedir el avance y el crecimiento de estos grupos, de este mensaje diferente que esta gente estaba predicando. Él dice cuando se convirtió que él consideraba que este era su deber, que Dios lo había, por así decirlo, como elegido para que él impidiera que los cristianos se expandieran y para que esta secta, como se le llamaba en aquel tiempo, fuera conocida en todas partes del mundo. Dice que envuelto en este proyecto de obstaculizar, de impedir el avance y el crecimiento de este grupo, de este movimiento nuevo, él se acerca a las autoridades religiosas de su época y les pide autorización para poder viajar a otras naciones y traer a Jerusalén a personas que formaban parte de este grupo y forzarlos a renegar de su fe en Cristo. Y entonces dice que él recibe unas cartas que le autorizan a ir, por ejemplo, a Siria, concretamente a Damasco, su capital, para traer creyentes a Jerusalén y allí forzarlos y probablemente hasta torturarlos. Y vete tú también saber si hasta matarlos, para que volvieran otra vez al cumplimiento de la ley de Moisés y a todas esas cosas que sabemos. Y el capítulo 9 nos cuenta parte de su testimonio y dice la palabra de Dios que mientras él iba camino hacia Damasco,
él cayó a tierra. Algo le pasó. La presencia del Señor fue tan poderosa que él cayó desplomado al suelo. Y entonces queda automáticamente ciego. Y oye una voz que le hablaba en hebreo. Y la voz le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él no entiende lo que está pasando. Él no sabe ni siquiera quién le está hablando. Y es entonces cuando él se atreve a preguntar, ¿quién eres? Y la voz le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Se queda realmente sorprendido, pierde la capacidad de poder moverse libremente porque ha quedado ciego y dice que está 3 días sin comer ni beber absolutamente nada. Y allí está esperando a ver qué va a pasar con su vida. Había en esa ciudad un discípulo llamado Ananías, que no lo vayan a confundir con el Ananías que cae muerto en la iglesia primitiva, que era el marido de Zafira, ¿se acuerdan? Había un tal Ananías que el Señor le habla y le dice, levántate, ve a la calle que se llama derecha, busca en casa de un tal Judas a un tal Saulo de Tarso, porque él allí está orando. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ahora, lo que va a responder Ananías, en cierto sentido, a mí me recuerda un poco la actitud de Moisés cuando el Señor lo llama a través de aquella zarza que ardía y no se consumía en el desierto, ¿se acuerdan? Cuando el Señor le habla y le dice que ha llegado el momento de volver a Egipto, de sacar al pueblo de la esclavitud, etcétera, etcétera, y él ha sido escogido por el Señor para cumplir con esta función. Y él pone todo tipo de excusas y bueno, Señor, no me van a creer, yo soy un hombre que no tengo facilidad de palabra, etcétera, etcétera. Y el Señor, pues después de una serie de pruebas, lo logra convencer y finalmente él va. Bueno, pues fíjense cómo responde a esa orden Ananías al Señor y le dice, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Como dicen, Señor, yo sé que tú eres perfecto y tú no te equivocas, pero tú me estás mandando a que vaya a orar y le ponga mis manos encima a un hombre que es un peligro. Un hombre que tiene poder incluso en esta ciudad para llevarnos presos y matarnos si quiere en Jerusalén. Por lo tanto, no sé, no lo dijo, pero probablemente le pasó por la mente. Decir, si hay otro por ahí que tú pudieras mandar, yo te lo agradecería, ¿no? Pero el Señor le dice, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo no sé si esto se lo dijo Ananías a Pablo, pero lo que está bien claro que si leemos el resto del capítulo 9 y toda la historia que nos cuenta la Biblia sobre Pablo, su vida no fue nada fácil. Porque prácticamente desde los primeros días de su conversión ya querían matarlo. Dice en el versículo 17, entonces Ananías entró en la casa, poniendo sobre él las manos, le dijo, hermano Saulo. Fíjate qué bonito, ¿no? Ya no es ese perseguidor, ya no es ese hombre peligroso, sino ahora es mi hermano Saulo. El Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. A los pocos días, ya de recuperarse y de encontrarse bien y recobrar la vista, ya inmediatamente se puso a predicar el Evangelio de Jesucristo. Y ya desde aquellos primeros momentos, ya los judíos habían decidido quitarle la vida. La Biblia dice que los discípulos lo tuvieron que descolgar por el muro una noche porque querían matarlo. Ahora bien,
En el versículo 26 dice la siguiente historia referente a Pablo. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. ¿Qué te parece? Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarlo. No solamente los judíos, sino también los griegos lo quieren matar. Y no han pasado años de su conversión, sino que ya digo, desde casi al momento de convertirse, ya todos querían quitar de en medio a este hombre. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea la Marítima, que está en la costa, donde años más tarde, ¿se acuerdan? Un tal Cornelio llamaría a Pedro para que le predicara la palabra, y entonces de ahí lo enviaron a su ciudad, a Tarso. Y ahora viene algo muy interesante. Ya Pablo se ha convertido, un hombre que atemorizaba a la iglesia, a los cristianos, y a continuación, una vez convertido, una vez que este hombre ha tenido un encuentro tremendo con el Señor y su vida ha cambiado radicalmente, dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, que son las 3 provincias en las que se divide Israel. Al norte Galilea, al centro Samaria y al sur Judea. Bueno, pues en todo el país, Judea, Samaria y Galilea, dice la Biblia que las iglesias tenían paz. Y dice además que eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Si guarda relación la paz de las iglesias con la conversión de Pablo, ustedes pueden opinar lo que quieran, pero yo sinceramente creo que se notó que Pablo se había convertido. Porque la paz, una cosa es la paz que tenemos dentro por nuestra relación con el Señor, y otra cosa es que en las iglesias se pudiera cantar y se pudiera predicar la palabra y se pudieran reunir los cristianos libremente a raíz, yo estoy convencido, de la conversión del apóstol Pablo o de Saulo de Tarso. Ahora bien, no hay nada más hermoso que una iglesia que está en paz. Esto no significa de que no vamos a ser perseguidos o no vamos a tener problemas o presiones o dificultades. Pero cuando una iglesia internamente entre sus miembros hay paz, yo creo que es una de las bendiciones más grandes que una iglesia puede tener. Así como un hogar que está en paz es una bendición. Un hogar en guerra, un hogar en crisis, donde hay gritos, peleas, insultos, etcétera, tiene que ser terrible. Pero cuando hay paz en el hogar, qué bendición. Amén, hermanos. Cuando los hijos están cómodos y a gustos con sus padres, cuando los padres están cómodos con sus hijos, cuando hay paz, cuando reina la paz del Señor en el hogar, es una bendición. Exactamente igual es en la iglesia. El tema de la paz es algo tan importante que la Biblia dice que hay que buscar la paz. Y una vez que la encuentras, síguela y no la pierdas. Y dice más, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Porque al fin y al cabo nosotros tenemos que ser pacificadores, dice la Biblia, ¿sí o no? Una de las bienaventuranzas del Sermón del Monte dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si usted es una hija de Dios, usted no puede estar en guerra con ninguna hermana de la iglesia. Porque entonces usted no está siendo coherente con lo que usted dice que es. Si usted es cristiano, si usted es un hijo de Dios, usted tiene que estar en paz, no solamente consigo mismo, no solamente con el Señor, sino en paz con todos los hermanos. Y no evitar el cruzarte con ese hermano o hermana, no tener que ir por un pasillo para evitar que él venga por el otro, daros la paz, saludarse, hablarse, mirarse a los ojos y no tener que decir, bueno, voy a llegar un poquito más tarde para no encontrarme con fulanito de tal en la puerta. Y voy a salir un poquito más antes, ¿verdad? Un poquito antes, para no tener que despedirme de este y de aquel. Si usted está viviendo así, usted está en desorden, hermano. Porque esa no es la voluntad de Dios. Digo, hermano, incluyendo al género femenino. Todavía nosotros creemos en eso. Yo sé que por allá afuera, ¿verdad? Pero aquí cuando decimos, hermanos, vivamos en paz, me refiero a todos, absolutamente, hombres y mujeres. Y tenemos que hacer todo lo posible para mantener la paz, el vínculo de la paz.
La paz no la producimos nosotros, la paz es parte del fruto del Espíritu Santo que mora en nosotros. La paz la produce el Señor, pero la guardamos y la conservamos nosotros. Nosotros no podemos producir piñas, no podemos producir melocotones, pero sí podemos conservarlos en latas, incluso a veces durante meses o tal vez durante años. Exactamente es igual. Usted tiene que estar en paz consigo mismo, usted tiene que estar en paz con el Señor y usted tiene que estar en paz con todos los hermanos de su congregación y de todas partes. ¿Cuántos dicen amén? Y si usted opina lo contrario o está viviendo de una forma contraria, usted y yo con la autoridad que Dios me ha dado, le digo, usted está totalmente en desorden y fuera de la voluntad de Dios. Usted no puede bajo ningún concepto tener algo contra un hermano, venir a la iglesia, cantar, escuchar la palabra, levantar sus manos, etcétera, etcétera, cuando usted sabe perfectamente que hay algo que usted tiene que arreglar hace mucho tiempo con ese hermano, con aquella hermana, con esta familia o con la otra familia, y usted ha ido dilatando y extendiendo el tiempo, haciéndose el sueco, como decimos por estas partes del mundo, y no dándole importancia. Sí tiene mucha importancia. Hasta el punto que el Señor Jesucristo dijo, si cuando vas a ofrecer tu ofrenda al altar, ¿te acuerdas de que hay algo que tiene que ser arreglado? Deja tu ofrenda en el altar. Ve, reconcíliate primero y luego ven y presenta tu ofrenda. Pero lo primero es tu relación horizontal con los hermanos. Y después vienes, yo no me voy a ir ni me voy a cansar de esperarte, pero si tú no amas a tu hermano al cual ves, no digas que amas a Dios al cual no ves, porque la Biblia llama a tales personas mentirosas. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que ser pacificadores, tenemos que buscar la paz y mantenerla, tenemos que hacer todo lo posible por vivir en paz. Y si alguien no quiere perdonarte, si alguien no quiere arreglar el tema, bueno, pero por lo menos que usted cuando ponga su cabeza en la almohada duerma con su conciencia tranquila y sepa que usted ha hecho todo lo posible por arreglar el asunto, por arreglar el problema, y si no ha sido posible, por lo menos que usted diga, yo hice mi parte y ahora le dejo el tema en las manos del Señor. Pero no le quite importancia a este tema, porque no hay nada más hermoso y nada más poderoso que una iglesia en paz. Repito, no solamente con el Señor, sino también entre los hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros tenemos conocimiento de Dios y de su palabra, ese conocimiento nos compromete. El conocimiento no es para presumir. Mire cuánto sé. Le voy a decir cuántos versículos de la Biblia sé o cuántos capítulos conozco. No, el conocimiento no es para eso. El conocimiento nos capacita para poner en práctica lo que hemos leído, lo que sabemos, y para poder vivir una vida cristiana práctica y no desde el balcón de la teoría, sino vivir como el Señor quiere que vivamos. Y por eso, como las iglesias tenían paz, dice que por eso las iglesias eran edificadas. ¿Cómo se edifica una iglesia? Bueno, lo primero que tiene que tener claro una iglesia, que lo que le va a dar sustento y fundamento a una congregación, a un ministerio y a una vida, es la roca que es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todos conocemos la historia de aquellos dos que querían construir una casa. ¿Se acuerdan? Uno sobre la arena, deprisa, rápido, no tenía tiempo para esperar. El otro que cavó, ahondó, llegó a la roca, edificó su casa. Cuando vinieron los problemas, las turbulencias, los vientos, los huracanes, la lluvia, etcétera, una cayó y fue grande su ruina. La otra permaneció. ¿Por qué? Porque tenía fundamento. Una iglesia para permanecer en el tiempo. Un creyente para mantenerse firme contra los achaques del enemigo, las pruebas, las tribulaciones, las presiones, las críticas, todo lo que usted quiera mencionar. La única forma es que tú tengas una base, no unos deseos, no unos anhelos, no. Un fundamento lo suficientemente sólido, porque la iglesia tiene que tener personalidad y criterio propio. Yo lo dije hace poco, la iglesia, el cristianismo está siendo atacado, nos están buscando las cosquillas por todas partes. Si no es por los niños en la escuela, es por la universidad, si no es por las leyes del gobierno, nos están tratando de provocar y pinchar y burlarse y reírse, hasta de una forma legal, ¿verdad? Pero sin embargo, una iglesia que crece es una iglesia que sabe lo que tiene que creer, lo que tiene que practicar y lo que tiene que rechazar contundentemente, aunque no sea popular su postura. Y es que, dicho sea de paso, el cristianismo nunca ha sido popular. Si usted lo que quiere es ahora que está convertido, caerle bien a tu gente, algunos sí, pero te aseguro que a muchos no le hará ninguna gracia
Ni les va a traer lo más mínimo saber que tú ahora dices que vas en serio con el Señor. No le va a hacer ninguna gracia. ¿Vas a aguantar la presión? ¿Vas a aguantar la burla? ¿O vas a pasar desapercibido? ¿O vas a marcar una diferencia como tantos y tantos hombres y mujeres de la Biblia a lo largo de la historia marcaron una diferencia porque no se dejaron arrastrar, no se dejaron corromper por la corriente de este mundo? Las iglesias eran edificadas porque sabían que Cristo le da estabilidad a la vida de una iglesia y a la vida de un creyente. Nosotros tenemos que ser muy valientes hoy en día, y perdonen que les diga, para encontrar a muchos cristianos valientes. Y valiente no es venir a la iglesia, eso no tiene ningún acto de valentía, por lo menos en Europa. A lo mejor habría que tener mucho valor para ir a una iglesia en otros países donde hay persecución, pero para entrar por estas puertas, ¿qué valentía tienes que tener? Ninguna. Para leer la Biblia no hace falta ser valientes, por lo menos hoy por hoy, hoy en día en Europa o en países que nos están viendo ahora mismo. Pero yo cuando hablo de valentía, hablo de tomar decisiones, de estar dispuesto a jugármela por el Señor. Hemos dicho durante años cosas que yo después compruebo a la luz de la realidad que son simplemente teorías y opiniones. Lo primero en mi vida es el Señor. ¿Seguro que lo primero en tu vida es el Señor? ¿Tú estás seguro de eso? ¿Tú estás plenamente convencido que el justo por la fe vivirá? Entonces, ¿por qué no vive por fe? Si eso es verdad y tú lo crees, ¿por qué te agarras tanto a lo que tienes y no a lo que eres en el Señor? Porque hay incluso personas que no tienen tantas responsabilidades en la vida que atender y que les cuesta tanto dar pasos de fe. Pero sin embargo después predican y hablan de la fe, pero a la hora de la verdad no dan los pasos correspondientes. Las iglesias del Nuevo Testamento eran iglesias valientes, no solamente porque se jugaban la vida, muchos de ellos, sino porque el cristianismo llegará un momento en el que vas a ser confrontado con tu fe. Y en ese momento tú tendrás que demostrar si verdaderamente tú estás bien parado en Cristo o no. Las iglesias tenían paz, por lo tanto eran edificadas, pero dice además que andaban en el temor de Dios. Bueno, ya todos sabemos a estas alturas, creo yo, la diferencia entre miedo y el temor a Dios. Nosotros no tenemos miedo a nadie, ni a nada, pero sí tenemos que tener temor, es decir, respeto a Dios. Tal vez uno de los versículos más conocidos que menciona este tema es el de Proverbios, cuando dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero es que a mí me gusta otro que también habla del temor de Dios, que también está en Proverbios, que dice que el principio de la sabiduría es aborrecer el mal. Y dice la Biblia que las iglesias de Judea, de Galilea y de Samaria andaban en el temor de Dios. Es decir, eran iglesias que andaban en orden. Eran iglesias que andaban alineadas con Dios y con su palabra. Eran iglesias que no vivían en la carne. Eran iglesias que andaban en santidad, comprometidos, sabiendo que ellos eran, como dijo el Señor, la sal de la tierra y la luz del mundo. No siempre fue así. Después hubieron tremendas persecuciones, muchos hermanos perdieron la vida, unos fueron quemados, torturados, crucificados, etcétera, etcétera. Pero por lo menos durante un tiempo, el libro de los Hechos destaca que hubo un tiempo que había paz en las iglesias. Las iglesias eran edificadas en la palabra, en el amor unos con otros, porque andaban en el temor de Dios. Y parece como que una cosa nos lleva a otra. Cuando hay paz, nos podemos edificar mutuamente unos a los otros. Y cuando nos edificamos es porque entendemos que el temor de Dios implica compromiso el uno con el otro. El venir a la iglesia no es hola, hola, buenas tardes, Dios te bendiga. No es venir de excursión a la iglesia. Yo noto que hay algunos que vienen de excursión a la iglesia. Y noto que hay algunos que vienen obligados a la iglesia. Y eso funciona un tiempo. Pero llegará un momento que no te va a funcionar ese sistema. Llegará un momento que el niño o la niña te dirán, no voy a la iglesia. Y ya no sirve. Te quito el teléfono, no sales con tus amigas, no te va a funcionar ese sistema. Porque perdiste la guerra hace muchos años y la quieres ganar ahora. Y yo dije hace unas cuantas semanas atrás que hay batallas que las tienes que ganar hace años. Tuviste que haberlas ganado hace años. Como David aprendió a ganar muchas batallas en su vida privada
para después, cuando llegó el momento de su vida pública, derrotar a aquella mole de hombre llamado el gigante Goliat. Pero no era la primera vez que se enfrentaba a un obstáculo tremendo. Ya él después contó lo que hacía en su vida privada, que por cierto nadie lo sabía, pero él y Dios sí lo sabían. Por lo tanto, hay batallas que si tú has ido perdiendo en tu intimidad, después no vengas aquí dándote las de valiente de que ahora todo se va a solucionar porque has perdido la guerra hace muchos años. Por eso cada día, dice Pablo, empezamos de cero. Y corro para ver si logro asir aquello para lo cual un día el Señor me agarró a mí. Porque todavía queda mucho camino por recorrer y mucho terreno por conquistar para el Señor. A veces decimos, he escuchado a hombres que dicen, la Biblia dice que la mujer tiene que someterse al hombre. Ya perdiste la guerra. Si vas así, ya perdiste la guerra, no hoy, hace años la perdiste. La Biblia dice, los hijos tienen que honrar a sus padres. Y si subes el volumen para darle como más fuerza a tu argumento, hace años que perdiste la guerra. Ya ni usando el versículo te funciona. Porque no es por presión, es por convicción. ¿Tú te has asegurado de que tus hijos han nacido de nuevo? Porque si no han nacido de nuevo, ¿cómo lo vas a obligar a venir a un sitio donde Cristo y su palabra es la prioridad? Si tú has perdido la guerra en tu familia y en tu vida privada, en tu vida pública, tarde o temprano, saldrá a la luz tus derrotas personales. Por eso, queridos hermanos, si no somos capaces de andar en el temor de Dios, ¿qué es el temor a Dios? Pongamos ejemplos prácticos. El temor a Dios es tener respeto a las cosas de Dios. El saber que aunque nadie me está mirando, aunque nadie me está observando, eso que estoy haciendo en ese momento, eso que estoy mirando en ese momento, no es la voluntad de Dios. Y no necesito a alguien que me fiscalice, no necesito a alguien que me haga sombra o me ponga encima su mirada para decir, ay, perdón. Porque yo sé que los ojos del Señor me están observando 24 horas al día. Y el temor de Dios funciona debería de funcionar cuando estoy acompañado y cuando estoy solo. Y ese era uno de los secretos del crecimiento numérico y cualitativo de la iglesia en aquellos tiempos. Que andaban en el temor de Dios, sabían que hay cosas que no le agradan al Señor. Y déjenme que les diga algo. En aquellos tiempos, por lo menos en este momento, no todo el mundo tenía como tú y como yo una Biblia en la mano. Porque eso de tener una Biblia en la mano completa, desde lo que Dios le decía a Moisés, lo que Dios le revelaba a David en aquellos hermosos salmos, lo que el Señor le reveló a Juan en la isla de Patmos en cuanto al futuro, lo que Pablo daba como instrucciones a las iglesias de Corinto, de Éfeso, de Colosa, de Filipo, etcétera. Toda esa instrucción, toda esa enseñanza, toda esa sabiduría, toda esa colección inmensa de palabras revelada e inspirada por Dios, eso es un privilegio que durante siglos y siglos millones de hermanos nuestros no tuvieron. Es muy fácil cuando tú oras al Señor decir, bueno, creo que esta porción de Corintios o de Romanos o de Filipenses o este salmo o esta palabra de Isaías o de Jeremías o este ejemplo de Daniel o de José me pueden venir bien. Sí, claro, pero porque tú tienes toda la Biblia. Pero te repito, durante siglos y siglos hubieron millones de hermanos nuestros que nunca tuvieron el privilegio de tener una Biblia en sus manos. Y eso es algo que tenemos que valorar. Hay cosas que tenemos que valorar en nuestra vida para que nuestra vida realmente sea una vida fructífera y bendecida por el Señor. Y una de ellas es tener toda la palabra de Dios en mi mano, a la cual puedo recurrir y estudiar y escudriñar en cualquier momento. ¿Cuántos dicen amén? Otra cosa muy importante que tenemos que valorar es la iglesia que tenemos. ¿Saben cuántos hermanos les gustaría tener un lugar donde poder congregarse y no lo tienen? Bien porque a lo mejor no hay una iglesia cerca de su casa, bien porque las que hay son un desastre y enseñan cosas que no son bíblicas, por el motivo que sea. Pero ¿sabes el privilegio de poder tener un lugar donde tú puedes encontrarte con otros hermanos cuantas veces tú quieras? ¿Saben el privilegio que tienen, por ejemplo, nuestros hermanos allí en San Francisco, con lo que estuve la semana pasada, de tener una iglesia? Amen su congregación, amen las personas que están trabajando allí, dando su tiempo y su vida. Hay algunos que tienen la sensación de que siempre lo que no tenemos es lo mejor y no lo que tenemos. Siempre la mejor iglesia es la que no tengo. El mejor pastor es el que no tengo. Los mejores líderes son los que no tengo. ¿Cuándo llegará el día en que muchos cristianos inmaduros
y carnales se den cuenta que lo mejor no es lo que me falta, lo mejor es lo que ya tengo, que me dio el Señor hace mucho tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Dele gracias a Dios por sus hermanos. Dele gracias a Dios por la Biblia, dele gracias a Dios por sus obreros, por sus pastores, dele gracias al Señor por su iglesia. No esté siempre con un ojo por arriba y con un ojo por otro lado. Valore lo que tiene. Porque yo he llegado a la conclusión de que hay algunas personas que dicen que se fueron de algunas iglesias, pero después viendo cómo andan hoy en día, pues a lo mejor empiezo a dudar de que no salieron de su iglesia porque a lo mejor en su iglesia se hacía todo mal, sino porque a lo mejor ellos eran los que estaban mal y no querían someterse ni obedecer la palabra de Dios. Qué maravilla ver este versículo, hermanos. Y al final la conclusión es que eran fortalecidas por el Espíritu Santo. Tenían paz, eran edificadas, andaban en el temor de Dios, se acrecentaban, es decir, crecían, se multiplicaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Este es el diseño bíblico perfecto para una iglesia local o en cualquier parte del mundo donde se encuentre. No hay nada más que esto, hermanos. Y cuando dice que eran fortalecidas en el Espíritu Santo, nosotros tenemos que saber a estas alturas que el Consolador o el Espíritu Santo fue enviado por el Señor a la vida del creyente, a la vida de las iglesias para fortalecerlas. Miren, algunas cosas que dijo el Señor en los días previos a su despedida, cuando observó a sus discípulos un tanto tristes, les dijo: no os dejaré huérfanos, tranquilos, no se pongan nerviosos, no estén así preocupados. Yo me voy, pero yo le rogaré al Padre para que os envíe al Consolador, al Espíritu Santo, el cual estará con vosotros para siempre. Jesús no estuvo siempre con sus discípulos, estuvo un tiempo, estuvo unos años y después volvió a la gloria, pero dice: no os dejaré huérfanos. Cuando el Espíritu Santo venga, que ya vino, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él os recordará todo lo que yo os he enseñado. Él me glorificará a mí. Y Él os guiará a toda la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el apóstol Pablo escribía aquellas cartas y en una de ellas decía: hermanos, por favor, no quiero que ignoréis que vuestro cuerpo ahora es el templo del Espíritu Santo de Dios, el cual mora en vosotros. Mira, ni Moisés, ni Jeremías, ni Isaías, ni David, ni ningún personaje del Antiguo Testamento podía decir: en mi cuerpo mora 24 horas al día el Espíritu Santo de Dios. Ninguno de ellos lo pudo decir, porque no era el momento. Pero ahora, en estos tiempos, desde que nació la iglesia en el día de Pentecostés hasta el día de hoy, nosotros podemos asegurar con la Biblia en la mano de que nosotros somos portadores, templo del Espíritu Santo de Dios, el cual mora en nosotros. Ya no tenemos que ir a un templo en particular para ver y observar y experimentar la presencia del Señor, sino que Dios mora en mí, Dios vive dentro de mí. Y si el Espíritu de Dios mora en nosotros, Él dará testimonio a nuestro espíritu de que estamos o no en la verdad. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, comenzará a cambiar nuestra forma de pensar. Porque dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Faltaría más. ¿En qué van a pensar? Pero dice: pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Te cambia la forma de hablar, te cambia la forma de pensar, te cambia la forma de vivir. Y por eso tenemos un capítulo entero que sería buenísimo que se lo aprendieran de memoria. No digo léanlo, no, eso ya era hace años. Eso ya era hace años. Pastor nos dijo que leyera, no, ahora te digo que te lo aprendas de memoria. Tenemos que ir avanzando, ¿no? Si no, siempre estamos igual, como los niños pequeñitos. Léanse el capítulo 8. ¿Cuántos leyeron el capítulo 8 de Romanos? Eso ya pasó a la historia. Ahora usted tiene toda una semana para aprenderse un capítulo entero de la Biblia. Y lo puede hacer perfectamente, ¿eh? Porque yo cuando veo a gente que está estudiando medicina y se tienen que aprender miles de términos y miles de medicamentos y lo hacen, ¿cómo no nos vamos a aprender nosotros? Además, cuando contamos con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, ¿sí o no? Pues entonces, aprenderse esta semana de memoria Romanos capítulo 8. ¿O no se aprendieron ustedes Salmo 91 durante el tiempo de la pandemia? Pues ahora Romanos 8. Y Romanos 8 nos dice cómo vivir en el Espíritu. Si usted ve que su vida no va bien, si usted ve que algo siempre hay,
es porque a lo mejor no está poniendo en práctica lo que dice Romanos 8. Porque Romanos 8 es la enseñanza, es el diseño divino para la vida de una iglesia hoy en día. Vivir en el Espíritu de Dios. Y entonces te vas a dar cuenta de que hay tentaciones que ya no te vienen, cuando antes te venían todos los días. Pero porque has ido matando el deseo de la carne, lo has ido matando de hambre. Y has comenzado a alimentar la nueva criatura, la nueva obra que el Señor ha hecho en ti, y te vas a dar cuenta de que ahora tus deseos han cambiado. Antes lo que te dominaba ya te da, perdonen, hasta asco. ¿No les ha pasado a ustedes eso alguna vez? Yo he conocido fumadores, yo nunca fui un fumador. Yo me habré fumado 2 cigarrillos en toda mi vida, o 3 o 4, yo qué sé. Pero hay gente que fue fumadora, pero fumadora de estos de verdad. Que me dicen, a mí se me pone una persona hoy en día que fuma a mi lado y me da asco. Y tú, a ti te da asco. Pero si tú antes te daba, ya. Os digo, fumar, perdonen, parece como que siempre el pecado más grande es el de fumar. Bueno, digo criticar, o digo beber, o digo cualquier otro. Cuando tú verdaderamente estás empapado y enamorado del Señor y tienes tus ideas claras y estás alineado y centrado en el Señor y andas no por impulsos, por emociones, por sentimientos, sino andas fortalecido en el Espíritu y por el temor de Dios, te vas a dar cuenta de que tus gustos han cambiado. Hay músicas que no te van a gustar porque le ofenden y le molestan al Espíritu Santo que mora en ti. Pastor, es bueno que yo oiga esto o lo otro. Digo, usted es cristiana, ore al Señor y ya verás lo que el Espíritu Santo te dice a tu corazón. Es más, si estuviéramos más llenos del Señor, no haríamos tantas preguntas. Estoy convencido de ello. Porque el Espíritu que mora en nosotros nos pondría en nosotros el anhelo de Cristo para hablar, para pensar, para vestirnos o para lo que sea. Cuando usted se pone en el espejo, pregúntale al Señor, Señor, ¿cómo me ves? ¿Hay algo que no te gusta de mí? Y yo te aseguro que si tú eres sincero contigo mismo, el Señor te va a decir, quítate ese pendiente de la oreja, bobo. ¿Qué haces tú con eso? ¿Qué haces tú con eso? Ay, perdón, Señor. ¿Y para qué te estás pensando en poner un tatuaje? No, pero me voy a poner, esfuérzate y sé valiente. Déjate de tatuaje y vive esforzado y valiente. Porque te lo puedes poner en el brazo, pero después puedes ser un pelele y un machango. Así que déjate de tanto tatuaje y tanta bobería. Señor, ¿y yo puedo ir a la playa y quitármelo de arriba para ponerme morenita? Tú te vas a dar cuenta que cuando tú estás alineado con el Señor y fortalecido en el Espíritu y andando en el temor de Dios, hay muchas cosas que tú dices, oye, yo no sé lo que me pasa, pero ya no tengo deseo de hacer aquello, o de ver esto, o de tocar lo otro. ¿Por qué? Porque el Espíritu que mora en vosotros os anhela celosamente, dice la palabra de Dios. Y si no, miren ejemplos en la Biblia de personas que nunca jamás leyeron la Biblia y decían, eso no lo podemos hacer porque eso no es la voluntad de Dios. ¿Y dónde lo habían leído? No hace falta leerlo. Tenían tanta comunión, estaban tan alineados con el Señor que sabían lo que a Dios le agradaba y lo que a Dios le desagradaba. Así de claro. Pero claro, hijo, si tú vives en la carne, si tú estás todo el día pensando en la carne, si estás rodeado de carne y si también te mueves en un ambiente de carne y después dices, no, es que no se me abren las puertas, es que Dios no me ayuda, es que Dios no me bendice, pero tú te crees que con la vida de desorden que tú llevas, Dios tiene la obligación de edificarte, de fortalecerte y de bendecirte. Hay un precio que pagar, queridos hermanos. Esto no es apretar un botón y decir, bueno, yo toco el botón y ya de arriba abajo el Señor me llena, me bendice y me transforma. No es así. Primeramente piensa, ¿cómo me llevo yo con mis hermanos en la iglesia? ¿Hay paz unos con otros? Porque si no hay paz, esto no es para ti, ¿eh? Esto no es para ti. Tendrás que pasar hoy, aceptar al Señor, pedir perdón y arrepentirte. Pero si tú estás en paz, entonces, ¿qué vas a querer? Edificar a los hermanos. Y si habéis prestado atención a la lectura esta tarde que dice, ¿cómo se edifica la iglesia? Por la actividad propia, mutua, de cada miembro. ¿Lo habéis leído, no? ¿Sí o no? El cuerpo va creciendo según la actividad propia de cada miembro para ir edificándose en amor. Así se edifica una iglesia. Con la actividad de cada uno de nosotros, aportando cada uno su granito de arena,
aportando cada uno su don, su talento, su habilidad, su conocimiento, etcétera, etcétera, y cada uno aportando lo que tiene que aportar, lo que Dios te ha dado, ese cuerpo va creciendo y se va edificando hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Si lo hacemos, el crecimiento viene solo. Esta gente no tenían que salir por las calles haciendo campañas evangelísticas. Es que yo no veo en la Biblia campañas evangelísticas, sino que dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No estoy diciendo que no haya que salir a predicar el evangelio, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el Señor mandaba a la congregación y era la iglesia un imán que atraía a la gente, porque el estilo de vida de los creyentes era diferente, y lo que hoy en día la gente está buscando es gente que sea honesta, que sea sincera, que vivan lo que predican y no que digan una cosa y que luego hagan otra. Por eso, mis queridos hermanos, el Espíritu Santo se movía en aquellas congregaciones con una libertad tremenda. ¿Por qué? Porque donde hay santidad, donde hay orden, ahí se mueve el Espíritu de Dios. Cuando la iglesia no es esto, cuando la iglesia no funciona según este diseño bíblico, la iglesia se convierte en lo que tú quieras. En un club de amigos, en una ONG, en un lugar de altruismo, en un lugar donde se reparte tal vez comida, pero la iglesia perdió la función de ser el agente de Dios en este mundo. Y el Señor nos da la oportunidad y el privilegio de reunirnos pues 1 o 2 veces a la semana o cuando sea en este lugar o en cualquier otro. Pero durante la semana la luz se esparce. Ahora la luz está concentrada en un lugar. Todos estamos siendo alimentados, instruidos, ¿verdad?, edificados por la palabra, pero cuando termine esta reunión, y en sus respectivos países lo mismo, la luz se va a esparcir. Y durante toda la semana, cada uno de ustedes en el lugar donde viva, donde trabaja, donde estudies, vas a tener que marcar una diferencia y vas a ser una luz. Pero estás realmente fortalecido, edificado en el Señor para poder vivir una vida cristiana victoriosa. Porque si tu vida cristiana depende única y exclusivamente de un culto, yo no sé cómo aguantas, sinceramente. Yo no sé cómo puede aguantar un creyente viviendo única y exclusivamente de cultos. Eso es muy complicado. Tú tienes que tener tu propia comunión y tu propia relación con el Señor cada día. Porque aquí dentro, no digo que no se te presenten tentaciones, porque a veces hay algunos o algunas que vienen con otras intenciones, pero digamos que las tentaciones grandes no están dentro de la iglesia. Seamos sinceros. Las tentaciones, las presiones, etcétera, etcétera, está allá afuera. Cuando tú estés solo mañana y te llame aquel o aquella, ¿cómo vas a reaccionar, hermano? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Con la carita de santo y de bueno que tenías hoy? ¿O te volverá a salir el indio que llevamos todos dentro? Dios nos tiene que sacudir el alma para que nos demos cuenta de que somos el objetivo del enemigo y sobre todo nuestros hijos. Que Dios nos ayude a entender que cuanto más unidos, más arraigados a la palabra, más en santidad, en paz y en orden vivamos, más fortaleza espiritual todos vamos a tener para poder vivir una vida cristiana victoriosa. Saulo estuvo 15 años sin aparecer en la escena. A los 15 o 16 años vuelve a aparecer, ya el Señor le ha revelado el Evangelio, ya viene con otras, ¿verdad?, con otro estilo de vida. Pero lo que está bien claro es que todos y cada uno de nosotros somos responsables de nuestra vida cristiana. Usted no puede depender de cultos, no puede depender de pastores, usted tiene que depender única y exclusivamente de su relación con el Señor. Mi pregunta es, y concluyo, ¿está usted en paz con el Señor? ¿Y con usted mismo? Porque hay gente que está enfadado con ellos, ¿sabían eso? Hay gente que no se soporta, no se aman. ¿Y cómo va usted a amar al prójimo si al prójimo hay que amarlo como a ti mismo? Hay gente que está enfadada con ellos mismos. No le gusta su cuerpo, no le gusta su gordura, no le gusta su delgadez, no le gusta su altura, no le gusta no sé qué. Están enfadados, están con problemas personales terribles. Y llevan años arrastrando, y mira cómo estoy, y mira cómo no estoy, y mira el granito aquí, y mira el granito allá, y mira que no sé qué. ¿Ya te has aceptado a ti misma? ¿Sí o no? Yo me acepté a mí mismo hace muchos años,
No tengo ningún problema personal conmigo mismo. Estoy en paz con Dios, estoy en paz conmigo mismo, pero en lo que tenemos que esforzarnos cada día es estar en paz con todos los hermanos, ¿sí o no? Esa es nuestra obligación. No va a venir el arcángel a veces y decir, vete a hablar con ella, llámala aparte, vete allí, arriba, abajo, y arregla este tema antes de que te vayas de la iglesia. Es una vergüenza que hay creyentes que a veces tienen una oportunidad en un culto para arreglarse con un hermano y no aprovechan la oportunidad y se van. Y si te hubieras muerto durante la semana, te vas de este mundo con la pena de no haber arreglado la situación con este hermano o con esta hermana. Es nuestra obligación, es nuestro deber, ¿verdad? ¿Estás edificándote en el Señor cada día? ¿De qué estás comiendo, mi hermano? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás alimentando tu alma? ¿Con la palabra de Dios, con buena literatura cristiana, teniendo comunión con el Señor y con su palabra? ¿Estás comiendo sanamente o estás comiendo basura? Ustedes saben que se ha puesto de moda la comida basura, es la más rápida, ¿no? Ay, hermano, me invitaron unos hermanos a comer un potaje en su casa. Qué diferencia comerte un buen potaje a comerte una birria de hamburguesa. Hazme el favor. ¿Estás comiendo bien espiritualmente hablando? ¿Estás comiendo bien? Es tu obligación, no la mía, es la tuya. ¿Estás fortaleciéndote en el Señor? ¿Estás andando en el temor de Dios? ¿Estás huyendo de ciertos y determinados ambientes y lugares y personas que te pueden contagiar y te pueden perjudicar tu desarrollo y tu crecimiento espiritual? ¿Te das cuenta cómo hay muchas cosas que no dependen de un pastor o de una iglesia, sino son cosas que somos nosotros los responsables delante de Dios de tomar esas medidas preventivas para poder construir una vida cristiana victoriosa? Medita en todo esto que has escuchado esta tarde, hermano. Porque hay gente que a lo mejor no tienen paz en su corazón porque no están haciendo esto que hemos leído esta tarde. No se están edificando en el Señor, no tienen comunión con el Señor y por lo tanto no tienen paz. Pero la paz es posible, dice la Biblia. Tú guardarás en completa paz. ¿A quién? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Cierra tus ojos en esta tarde y dile al Señor: Señor, escúchame bien lo que te voy a decir. Así como las iglesias de Galilea, de Judea, de Samaria tenían paz, yo quiero tener paz. Así como aquellas congregaciones de antaño eran edificadas en la fe y en la palabra, yo también lo quiero ser hoy en día, Señor. Yo quiero ser fortalecido en el Espíritu Santo de Dios cada día. Yo quiero amarte y quiero temerte, porque eso es lo que significa tener temor de Dios, respetar a Dios, tener respeto a Dios y no ser un descarado, un irreverente, un desobediente, sino ser una persona que tiene respeto de Dios. Que no le echa siempre la culpa a alguien de tus problemas. Porque esa es una actitud tremendamente infantil. Ay, si yo hubiera tenido un buen padre. Ya. ¿Y cuántos han tenido un buen padre y han salido totalmente descarriados? Así que no le eches la culpa al padre que no tuviste o a la madre que no tuviste o que tienes. No le eches la culpa al pastor, al diablo, al mundo, a la iglesia, a los jóvenes. No, ya está bien. Así actúan los niños pequeñitos. Siempre la culpa la tienen los demás. Pero es tiempo, mis queridos hermanos, de mirarnos, de examinarnos a nosotros mismos, de probarnos a nosotros mismos y de reconocer que yo soy el único responsable de mi vida espiritual, de mi crecimiento y desarrollo. Valore lo que Dios le ha dado, mi hermano. No esté saltando de flor en flor, saltando de un lugar a otro. Parece que siempre lo que hacen los demás es mejor que lo que usted tiene o Dios le ha dado. Y si el lugar en el que usted está dice que no tiene lo que tienen otros, pues ya sabe lo que tiene que hacer: aportar, colaborar, integrarse. Y de esa manera usted podrá aportar lo que dice que no tenemos. Madurez, valentía, crecimiento y desarrollo espiritual es lo que necesita urgente la iglesia del Señor hoy en día. Ya basta de ese cristianismo superficial, con una falta de compromiso total y absoluta. Hermanos, nosotros, dice la Biblia, estamos completos en Cristo Jesús.
Usted está completo en Cristo Jesús. Solamente tienes que echar mano de lo que Dios te ha dado hace mucho tiempo. El mismo Espíritu de Dios que moraba en Cristo Jesús, nuestro Señor, es el mismo Espíritu que mora ahora en ti. Ni más ni menos. Por eso dice la Biblia que el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Escuche bien esto, el mismo Espíritu que ungió a Jesús, el mismo Espíritu que guió al Maestro, el mismo Espíritu que Él dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para dar vista a los ciegos, para dar libertad a los cautivos, para pregonar el año agradable del Señor. Ese mismo Espíritu ahora mora dentro de usted. El mismo. La misma unción, la misma autoridad, el mismo poder. Use, eche mano. Como decía Pablo a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Usa lo que Dios te ha dado. Aviva, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No lo apagues. Cumple con tu llamado, cumple con tu ministerio. Esfuérzate. Pelea la buena batalla, acaba la carrera, guarda la fe. Es nuestro deber, son deberes personales, intransferibles. Nadie puede ocupar mi lugar de oración ante mi Dios. Alguien puede orar por ti, pero si tú no oraste ese día, te lo perdiste. Nadie puede ocupar esa banca, esa silla donde tú estás sentado más que tú. Porque un día Cristo se apareció en un culto y faltaba uno. Y fue el mejor culto de todos. Porque se apareció nada más y nada menos que el resucitado, victorioso y glorioso, el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Y Tomás no estaba. Nadie puede leer la Biblia por ti. Nadie puede evangelizar por ti. Otros podrán hacer algo parecido a ti. Pero tus deberes eres tú el responsable de cumplirlos. Ni papá, ni mamá, ni la esposa, ni el marido, ni los hijos, ni el pastor, ni la iglesia. Tú eres el responsable. Es como si tú mañana no vas a trabajar. Tal vez el jefe puede llamar a otro, pero tu deber era haber estado allí. Así que mi querido hermano y amigo, como le dijo el Señor a Ananías, levántate y ve a orar por Saulo de Tarso. Es que es un hombre peligroso. Levántate y vete a orar por Saulo de Tarso. Es que he oído de muchos males que ha hecho a tus santos en Jerusalén. Levántate y ve a la calle derecha. Pon las manos sobre él para que recobre la vista. Ananías, déjate de excusas. Levántate. Y como dice la palabra, y lo dijo Saulo de Tarso, es hora de levantarnos del sueño. Porque la noche está avanzada y se acerca el día. Señor, gracias por tu palabra. Queremos ser esta iglesia de la cual se habla aquí en tu palabra. Iglesias fortalecidas en el Espíritu. Iglesias que andan por el temor de Dios. En paz. Los hermanos unos con otros. Sin guerras, sin peleas, sin murmuraciones ni divisiones internas. Queremos, Señor, vivir conforme a tu diseño en nuestras vidas. Que tú tomes posesión de todo nuestro ser. Y que en estos tiempos difíciles en los cuales nos ha tocado vivir, podamos ser la sal y la luz del mundo. Sabemos que la tierra ya está dando esos dolores de parto tremendos. Cada vez serán más frecuentes y más dolorosos. Y aunque el hombre natural no puede entender lo que está sucediendo, el hombre espiritual sabe qué está sucediendo. Y algunos dicen, ¿por qué? ¿Y por qué? Y yo digo, ¿por qué no? No es por qué. Sabemos para qué el Señor está permitiendo todas esas cosas en países donde se prohíbe su palabra, en países donde persiguen a los cristianos, en países donde se dice en un libro sagrado que tienen que Cristo no es el Hijo de Dios y que no murió en una cruz y que no resucitó, ¿no? Pues muy bien, no quieren andar a las buenas, serán sacudidos como la higuera
hasta que caigan de rodillas y reconozcan que el único que puede traer paz es aquel que murió y resucitó al tercer día y está próximo a venir otra vez a este mundo. Recibe la gloria, mi Señor. Aleluya. Sigue obrando, aunque el mundo se burle y se queje, sigue sacudiendo a las naciones de la tierra para que crean que tú eres el camino, la verdad y la vida. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, amados. Aleluya, Jesús. Te adoramos. Levanta tu mano al cielo y adora al Señor, Jesús. Adoren al Señor, hermanos queridos. Él está aquí con nosotros ahora mismo. Aleluya. Santo tu nombre. Aleluya. Te adoramos, Señor. Digno eres. Digno eres, Señor. Sigue obrando, Jesús. Sigue obrando, Señor. Sigue hablando, Señor. Sigue hablando. Oh, Jesús. Gracias. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos. Oh, gracias. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Y más de ti. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Quisiera yo aprovechar también la oportunidad para recordarles a todos que el mes que viene todas las hermanas de la iglesia están invitadas a un mini retiro que van a llevar a cabo en el Puerto de la Cruz, ¿verdad? Tienen que anotarse. Tienen que anotarse. Ahí están los datos, la fecha. Guardando tu corazón. Yo espero que las hermanas de la congregación puedan asistir, ¿verdad? Y disfrutar de este tiempo especial que el Señor les va a permitir tener el día 13 y 14 de octubre, Dios mediante. Quiero también anunciar que el próximo congreso nuestro como iglesia se va a llevar a cabo en esta ocasión en la ciudad de Alicante. Durante 2 años lo hemos hecho en un hotel en un pueblecito de la provincia de Toledo llamado Los Llévenes. Como ya no cabemos en ese lugar y como ya no hay espacio para todos, el Señor nos ha provisto de un nuevo lugar en la ciudad de Alicante, un poquito a las afueras de la ciudad de Alicante. Ahí tienen los datos. Nuestra hermana Saray, la que está al piano, ella es la que lleva todo el tema de la organización, de las inscripciones. Hermanos, anótense lo antes posible. Me gustaría que todos ustedes pudieran asistir. Ya tengo constancia. He estado en este evento en Estados Unidos y hay hermanos de San Francisco que van a venir. Imagínense, de tan lejos, de San Francisco van a venir allí. Hermanos de Chile, me contestaban hace unos días unos hermanos, matrimonio de mi hermano José Zaragoza y su esposa, van a venir una vez más al Congreso. Así es que las plazas están abiertas. Reserven su plaza. Se abran con Saray. Ahí están los días, ¿verdad? ¿Están por ahí? Sí, ahí no se ve bien aquí, tengo la luz, del 28.
del 28 al día 31 de marzo del año que viene, en plena Semana Santa. Con el tema de los vuelos hay que darse prisa porque es una fecha muy complicada. No es en Madrid, es en Alicante, y entonces hay que ir haciendo ya ciertas gestiones para estar en ese lugar. El lugar es precioso, el lugar es muy bonito, mucho más amplio. Todos vamos a estar juntos, no como en el Congreso de Toledo, que unos tenían que ir a un hotel, otros tenían que ir a otro y luego después subir en autobús, sino que todos vamos a estar juntos y sería muy bueno que ustedes pudieran ir. Algunos dirán, pero es que no tengo dinero. Pues ya sabe lo que tienes que hacer. ¿Qué tiene que hacer un creyente cuando le falta algo? ¿Alguien sabe? ¿Orar? Uno dijo, pedirle a otro. No. Orar. Ore al Señor. ¿Cuánto vale? Señor, me hace falta este dinero para el avión y para la estancia. ¿Y el Señor te lo va a dar? ¿Cuántos dicen amén? Si no lo crees, no lo vas a recibir. Está más claro que el agua. Es como yo le digo a la gente, ay, yo quiero ir a Israel. Pues ore. Y si oro, ¿qué va a pasar? Dios te va a llevar. Así de claro. La primera vez que yo fui a Israel, me invitaron. Un matrimonio me invitó, fui. Y todas las demás veces que he ido, el Señor me ha llevado. Entonces yo te estoy enseñando cómo yo vivo y a mí me da resultados. Yo quiero ir a Israel, ora. Y mañana te vas a encontrar por la calle un sobre o te va a venir alguien, yo qué sé. Yo quiero ir al Congreso, no tengo dinero, ore y el Señor te va a suplir. Así llevo 41 años de mi vida y no me ha fallado nunca el Señor. Así es que mire, y les voy a contar como testimonio. Y cuento este testimonio, yo sé que supongo, quiero creer que aquí hay la suficiente madurez para poder interpretar el testimonio que yo voy a dar. Porque siempre hay los de la mente retorcida, ¿no? Yo acabo de estar en nuestra congregación en San Francisco, día viernes, sábado y domingo, predicando unas cuantas veces, viajando 13 horas de avión para allá, 13 horas para acá, cambio horario, o 18, digo 13. 13 me quedaba a mitad de camino. 18 horas para allá, 18 horas para acá. Escala 6 aviones, porque tuvimos que ir 3 aviones para allá, 3 aviones para acá. Bien, cuando terminó todo, el hermano Jeremías y su esposa, Jessica, que son los responsables que yo he puesto al frente de nuestra obra en San Francisco, me llamaron aparte y me dijeron, mira, este sobre con este dinero es lo que se ha vendido de tus libros. Aquí tienes el dinero. Se vendieron tantos, tienes el dinero, los que no se han vendido, aquí quedan. Vale, perfecto. Y ahora él me dice, nosotros como iglesia queremos darte una ofrenda. Y me dijo la cantidad. Una muy buena ofrenda. Créame, muy buena ofrenda. Y yo le dije, no la voy a aceptar. Pastor, ¿la rechazas? Digo, no es rechazarla. No quiero que nadie piense que yo hago esto por dinero. Le dices a la iglesia que muchísimas gracias, pero no quiero que nadie vaya a pensar, claro, este viene de España, nos da 3 o 4 cultos, después se lleva una gran ofrenda, ¿verdad? Así cualquiera. Y le dije, no le voy a dar ese gusto a nadie, así que no quiero la ofrenda, Dios les bendiga, se la quedan. Me vengo para Tenerife. Al día siguiente de llegar o a los 2 días, mi hermano Jeremías me manda un WhatsApp y me dice, un hermano de Guatemala me ha llamado que te quiere mandar una ofrenda aún más grande
que la ofrenda que ellos me iban a dar en Estados Unidos. Y me dice, ¿tú me dejas que ese testimonio lo cuente en la iglesia? Digo, no es que te dejo, tienes que contarlo en la iglesia, para que la gente sepa que si no viene por un lado, viene por otro, pero Dios es fiel y no le debe absolutamente nada a nadie. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro... Y gloria para mí ninguna. De verdad lo digo, gloria para mí ninguna. Porque yo me venía igual de contento, con ofrenda o sin ofrenda. Porque yo no estoy aquí desde los 17 años y tengo 62, que voy a hacer ahora, por dinero. No estoy aquí por dinero. Si hubiera querido dinero, me hubiera hecho torero como mi padre, ¿sabes? Así que el Señor que me responde a mí es el mismo que tú tienes. Y yo te estoy enseñando cómo yo vivo. Póngalo en práctica. Voy a orar hoy, a partir de hoy, para que el Señor me provea para el retiro en Alicante. Y tú vas a venir a mí y me vas a decir, oye, el Señor me ha respondido. ¿Cuántos lo creen? Espero pronto esos testimonios y los vamos a ver. ¿Dónde está Narcisa y el esposo? Allá atrás, que han venido. Acérquense aquí un momentito, déjenme verlos. Porque no se ven nada. Son nuestros hermanos de la iglesia virtual del grupo número 3 de Italia. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Suba, suba. ¡Upa! Gloria a Dios. ¿De qué parte de Italia vienen? Bérgamo. De Bérgamo. Ah, qué lindo. Qué lindo. En serio. Qué frío pasaba en Bérgamo. Mucho frío. Mucho frío. ¿Cuánto tiempo llevan con nosotros viendo los cultos? Porque ustedes no son de los que tienen una iglesia presencial como esta gente aquí. No. Virtual. 2020. 2020, sí. 19, sí. ¿Qué le diría usted a los hermanos que tienen esta iglesia aquí? Que son afortunadísimos. Y que vengan siempre, que no falten. ¿Ustedes son de Argentina? No, Ecuador. No, de Ecuador. Sí, de Ecuador. 22 años en la Italia. 22. 22 años en Italia. Qué bendición tener hermanos en todas partes del mundo. Y todo esto, ¿saben quién lo ha hecho? El Señor nuestro Dios. Él es el único que se merece toda la gloria, toda la honra. Hermanos que vienen de la República Dominicana con una ilusión tremenda de poder conocernos personalmente. ¿Qué le parece esto personalmente, hermanos? ¿Qué le parece? Tremendo, ¿no? Pues usted puede decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios. Y usted sabe, hermanos, ustedes de Italia, mis hermanos, usted sabe que a veces hay hermanos que se quedan de aquí de Tenerife, que viven cerca. Saben que hay hermanos que se quedan en la casa porque dice que a lo mejor hay un día de mucho frío y no vienen al culto. Y ustedes vienen de la República Dominicana y ustedes vienen de Italia. Y hay hermanos que a lo mejor viven a 4 cuadras de aquí, pero no vienen porque dice que le duele la cabeza. ¿Qué le parece? La tercera, sí. ¿Qué le motiva a venir? Usted como predica. Qué tremendo. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Valoremos lo que tenemos antes de que lo perdamos. Porque a veces, ¿verdad? Lamentablemente dice, ay, ¿verdad? Sí, pero ¿y cuando lo tenías? A veces no, ni valorábamos ni le dábamos atención a las cosas. Que Dios nos ayude a estar siempre unidos. Tome la mano del hermano que está a su lado esta tarde y hagamos una oración juntos para mantenernos siempre unidos en el amor de Dios. Señor, te doy gracias por estos hermanos que para nosotros son un ejemplo, viniendo de tan lejos, Señor, gastándose su dinero y su tiempo para oír un culto, para estar en una reunión. Señor, qué privilegio saber que hay hermanos, Señor, que hacen este esfuerzo y que son todo un ejemplo y un desafío para nosotros aquí. Bendícelos, Señor, que se vayan contentos, bendecidos, renovados a sus iglesias, a sus países. Que tu bendición los acompañe, que guardes su salida y su entrada desde ahora y para siempre, Señor. Y que siempre, a pesar de la distancia, nos mantengamos unidos en el Espíritu, sabiendo que somos uno en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias por estos medios tan poderosos de las redes sociales. Síguelos usando, Señor, para poder alcanzar a millones y a millones de personas para ti.
y en todas las naciones de la tierra ver un despertamiento espiritual y ver cómo se levanta el reino de Dios y la palabra de Dios se extiende por todas las naciones de la tierra. Aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos y fortalece nuestras manos y ayúdanos para seguir adelante predicando tu palabra, Señor. Bendícenos en esta tarde con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Fuertes aplausos a nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Saluden después. Sufrir y llorar, tienes que aprender a descansar en Dios. No importa lo que te dijeron, no importa lo que te hicieron, tienes que aprender a descansar en Dios.